Nos vamos de inmediato a las noticias con un contacto con Radio Bio Bio en Concepción. Los decíamos en los titulares, la renuncia del subsecretario de Pesca están pidiendo parlamentarios de la región del Bio Bio tras el reconocimiento del ministro de Economía de la presentación de datos falsos acerca de capturas industriales en la comisión mixta que aprobó cambios al fraccionamiento. Tras un reconocimiento del ministro de Economía de esos datos falsos, acaso equivocados también, que se entregaron a la comisión y que fue reconocido en una entrevista en la radio en Concepción. Mauricio Gándara nos cuenta los detalles. Hola Mauricio, buenas tardes. Hola Catherine, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Claro, han sido horas complejas para el Ministerio de Economía, para la Subsecretaría de Pesca, luego que se conocieran los resultados de la votación en la comisión mixta respecto al proyecto de fraccionamiento. Específicamente estamos hablando de la captura de la merluza. ¿Por qué han sido horas complejas? Porque hoy, en entrevista con la radio en Concepción, el ministro de Economía, Nicolás Grau, fue consultado con una de las denuncias que habían realizado quienes afirmaron que cerrarían incluso las plantas de procesamiento de pescado de merluza, en este caso la empresa Pacific Blue, donde se apuntaba a que en la discusión de la comisión mixta el gobierno había entregado cifras que no eran verdaderas, cifras erróneas, cifras falsas respecto a las capturas que habían tenido en las empresas que son parte de la industria de la pesca, específicamente en la merluza. ¿Cuál es la importancia de estas cifras? Es que, de acuerdo a los parlamentarios que participaron en esa comisión, esas cifras que expuso el gobierno, que señalaba, a partir de lo que señaló ahí el subsecretario de Pesca, Julio Salas, esas cifras hablaban que la industria no había sido capaz de capturar más allá de un 61% de la merluza en la cuota que tenían asignada respecto a las capturas del último año. Una cifra que fue desmentida con datos del propio Sernapesca por la industria, donde efectivamente no era un 61%, sino un 93%. Este es un cambio sustantivo, sustancial respecto a la capacidad de captura de la industria. Y esto se le preguntó entonces hoy al ministro de Economía, Nicolás Grau, respecto a estas cifras que llevaron también algunos parlamentarios a votar de una manera u otra en la comisión respecto a reducir la cuota para el sector industrial en favor del artesanal. El secretario de Estado, Nicolás Grau, en esta conversación con la radio, reconoció la entrega de estas cifras equivocadas, erróneas, por parte de Julio Salas, del subsecretario. Sin embargo, le restó cualquier intencionalidad y, por el contrario, salió a respaldar al subsecretario de Pesca. Escuchemos. Más allá de las intencionalidades, que yo no las comparto, es cierto que el dato que presentó el subsecretario era un dato que no correspondía. De hecho, en la discusión anterior en general, porque lo había presentado ya la industria, el dato que se manejaba es el del algo por sobre el 90%. Lo de los datos es, por supuesto, un error, pero yo sigo teniendo una mirada muy positiva del trabajo que ha hecho el subsecretario en esta materia. Ya, o sea, usted lo respalda, pese al error, lo respalda, subsecretario. Por supuesto que lo respaldo. Bueno, por supuesto que lo respaldo. Contestó ahí cuando le hacíamos la contrapregunta al ministro de Economía, Nicolás Grau. Reiteramos en esta entrevista que tuvimos temprano en la mañana en Radiograma aquí en Concepción. Se le preguntó a los parlamentarios que participaron en la votación de esta comisión mixta. Uno de ellos fue Leonías Romero, quien se abstuvo, de hecho, en la votación, y señaló que el ministro, y en este caso el subsecretario, le había mentido en la cara a los parlamentarios. Y Leonías Romero dijo entonces que el subsecretario Julio Salas debía dar un paso al costado luego de haber presentado estas cifras ante el Parlamento. Escuchemos. Después nos enteramos, y yo no estoy condicionando mi votación, no la estoy justificando, pero el señor subsecretario, don Julio Salas, nos mintió en nuestra cara, al Senado y a la Cámara de Diputados. Después uno se informa que en el Senado una funcionaria le había advertido que las cifras que él estaba entregando no correspondían a la realidad. Mire, si don Julio Salas se respeta a sí mismo, debería hoy día, no el martes, renunciar al cargo. Claro, una petición de renuncia que fue ampliada incluso por otro parlamentario de la zona, en este caso el senador del Partido Socialista, un senador oficialista como Gastón Saavedra, que, ojo, no solamente pidió la salida de Julio Salas, sino también del propio ministro de Economía, Nicolás Grau. Ambas autoridades creo que han quedado en entredicho, y por lo tanto lo más sano es que tienen que irse porque faltaron a la verdad. Y eso es gravísimo, porque derivó en una legislación que, a partir de esos datos falsos, tomaron decisiones los legisladores que hoy día tienen en Ascua 3.500 empleos acá en Talcahuano.
Se le preguntó también a otro parlamentario por la zona, el diputado de la Democracia Cristiana, vicepresidente, uno de los vicepresidentes de la Cámara Baja, en este caso el DC, Erika Edo, que elevó el tono y señaló que lo que se está tramitando aquí a partir de la entrega de estos datos es una ley corrupta. La ley de pesca que se está tramitando hoy día en el Parlamento es una ley corrupta y eso ha quedado de manifiesto cuando el subsecretario entregó información falsa a los parlamentarios para tomar decisiones respecto a esta ley. Y qué increíble, el ministro Grau respalda a un subsecretario que le miente al Parlamento. Le preguntamos también a alguien que ha matizado respecto a la postura de otros parlamentarios, ha apoyado la reducción de la cuota para la industria en favor de la pesca artesanal. Estamos hablando del diputado Félix González, quien señaló que efectivamente hay un error y que si es necesario que salga el subsecretario Julio Salas debe salir, pero respaldó finalmente la decisión de entregar una mayor cuota de captura al sector artesanal. Creo que es grave que un subsecretario vaya al Congreso Nacional a entregar cifras equivocadas y creo que el gobierno tiene que asegurarnos que esto no vuelve a pasar y si eso pasa por cambiar de subsecretario, bueno, tendrá que cambiar de subsecretario. Lo importante es que independiente que se hayan dado malas cifras, esas cifras se corrigieron en el debate parlamentario y por lo tanto no tuvieron una incidencia finalmente en la votación. Bueno, eso es lo que dice Félix González, el diputado, ¿no es cierto?, que esto no habría incidido en la votación. Una postura contraria tienen otros parlamentarios que estuvieron también en la votación. Hay declaraciones también respecto a este tema, que entendemos que lo ha hecho en los últimos minutos la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei. Ya vamos a estar con eso, Katy. Pero lo cierto es que aquí en la región del Biobío hay una postura evidentemente que se alinea detrás del sector industrial, un sector que es muy importante respecto a la capacidad productiva, la fuerza productiva que tiene la región del Biobío, en un contexto además de una crisis que se ha generado tras el cierre de Huachipato, un gobierno que ha venido levantando esfuerzos importantes para mantener un cierto nivel de la industria en la región del Biobío, y el anuncio del cierre, por ejemplo, de la planta de Pacific Blue a partir de esta decisión tomada en el Parlamento, efectivamente es un duro golpe para el gobierno, con estas críticas además que se vienen ya dando desde prácticamente todos los sectores políticos aquí en la región del Biobío, en una discusión que está abierta, en un planteamiento de algunos parlamentarios que incluso llaman a hacerlo todo de nuevo, a llevar esto a la comisión mixta nuevamente, o a que el gobierno envíe un veto sustitutivo respecto a lo que se ha aprobado en la comisión mixta. Estamos hablando en el fraccionamiento de la cuota de la captura de la merluza. Sí, Mauro, hablabas acerca de reacciones que ha habido, por ejemplo, en la oposición hablábamos de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei. Te quiero invitar a que escuchemos esa declaración y luego conversamos. Es intolerable que el gobierno entregue datos falsos respecto de la ley de pesca y producto de ello vayan a quedar 2.400 personas sin empleo. La inmensa mayoría de ellas mujeres jefas de hogar que necesitan trabajar. Pero esto sucede a cada rato. Datos equivocados, datos falsos, datos que demuestran improvisación, desconocimiento, negligencia. Este gobierno no sabe gobernar. Esas eran las palabras de Evelyn Matei, Mauro. Ahora, a ver, a propósito de lo que ella dice, ¿no? Una cosa son datos falsos, otra cosa son datos erróneos. A ver, para marcar la diferencia, Hacienda, el Ministerio de Hacienda tiene más de un antecedente en relación a datos erróneos, pero no necesariamente falsos. En este caso es innegable o inevitable, más bien preguntarnos lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que dice el ministro cuando tú le preguntas directamente respecto de cómo son esos datos? No, el ministro efectivamente descarta cualquier intencionalidad respecto a este tema. El problema aquí, Catherine, es que estas declaraciones el ministro las hace hoy, o por lo menos con nuestro medio hoy, casi 48 horas después de la votación, y efectivamente cuando uno ve que no se rectificó, por ejemplo, el dato, tanto en la comisión, es decir, en la comisión el dato no fue rectificado, ni tampoco fue rectificado a posterioridad, es decir, ayer hubo un punto de prensa donde se le preguntó al ministro, no habló respecto a los datos específicamente, tampoco hasta donde nosotros manejamos la información, el subsecretario Julio Salas salió en algún minuto a decir, miren, sabe que nos equivocamos, estos datos fueron equivocados, por eso que algunos sectores hablan derechamente de que aquí hay una intencionalidad. Evidentemente nosotros no estamos en condiciones aquí de poder atribuir o no una intencionalidad respecto a lo que se hizo en el Parlamento, pero efectivamente lo que sí está claro, y esto fue ratificado por el propio ministro, es que los datos eran incorrectos. Bien, vamos a seguir atentos a las reacciones. Gracias, Mauro.
Buenas tardes. Que estés bien, hasta pronto. Bueno, no deja llamar la atención, ¿no? La ley de pesca, además, que tiene todo un antecedente tan negativo, tanto tiempo en el que se ha intentado legislar a propósito de este tema, con una ley que salió, que siempre se acusó de ser corrupta, corrompida, se promueve una nueva legislación y nuevamente estamos con estos problemas. Uno esperaría mayor preparación, ¿no?, para esos cambios. Bueno.